Echamos a andar el gobierno, señaló Rubén Rocha Moya en la pasada semanera al cumplir sus primeros 3 meses en el cargo. Después de 5 años del gobierno priista de Quirino Ordaz, donde también trabajó Rocha, convertido en una empresa privada al servicio de los hoteleros mazatlecos y los militares, el actual gobernador destapa constantemente la cloaca de corrupción e impunidad que permeó la pasada administración, sin que ello signifique embarrar al gobierno presente. Al puro estilo López Obradorista, Rocha navega en el discurso de que los malos gobiernos quedaron en el pasado, a pesar de que funcionarios de primer nivel, entre ellos el mismo gobernador, son la base de la presente administración. Se acabaron los moches en obras públicas, señala el gobernador, al tiempo que afirma que hubo corrupción en esa área durante la etapa de Quirino, sin documentar absolutamente nada, menos aún abrir algún tipo de averiguación al respecto. Corrimos a las orejas, afirma el secretario de gobierno en relación al espionaje emanado de dicha secretaría, manejándose el mismo sistema de deslinde de responsabilidades. Pero el martillazo en la mano es destapar el albañal que ha significado durante sexenios la UCE y pensar que no termine salpicado su sexenio. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. En la semanera, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio explicaciones de estos 100 días de su gobierno, que son 93 días al día en que se está grabando este programa. Habló de varias cosas, sobre todo lo que va a hacer o lo que intenta hacer en su gobierno en relación a lo que es la corrupción, en relación a lo que es este aparato de obras públicas, que es al que más trascendencia le da. Hoy vamos a platicar de este tema y para ello le presento a mis compañeros y amigos Yesenia Rojo Carrizosa. Un saludo y pues gracias por acompañarnos nuevamente. Y Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, 93 días de gobierno a hoy que se está grabando este programa y Rubén Rocha Moya, pues una de las cosas más importantes que él dice es esto de echar a andar el gobierno. Así lo menciona, ya empezamos a echar a andar el gobierno y con toda esta situación que dejó Quirino Ordaz Coppel, que en estos momentos, llama la atención a nivel nacional y mundial, porque está en lo que tiene que ver con darlo de alta como embajador en España. 1,500 millones de pesos tuvo que solicitar de crédito Rubén Rocha Moya para solventar los gastos de noviembre y diciembre, porque Quirino se gastó hasta ese dinero que ya no le tocaba. Están las obras, unas 13 obras que se habló en diciembre. Dio muestra Rocha Moya de que ya se están casi llevando a cabo estas obras, ya se están terminando, alguna que otra anda todavía en un 60-70%, y también este despido masivo de funcionarios que tiene que ver, son más de mil funcionarios de confianza que se dan de baja en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Algunos, por supuesto, estos que dice Enrique Insunza, el secretario de gobierno, que son orejas, sin dar ninguna otra muestra de un contenido legal, simple y sencillamente porque él lo está diciendo, nosotros tenemos que hacerle caso. Entonces, estamos hablando de un gobierno en el cual está apostándole a toda esta dinámica que tiene el gobierno federal, en donde salen a mencionar algunos detalles y la verdad es la que ellos dicen y se tiene uno que ir sobre lo que ellos están diciendo. Una de las situaciones que yo creo que es importante señalar, esto de las pequeñas obras con impacto social que él está diciendo que están llevando a cabo. Estas obras que son de cientos de millones de pesos y que van a dar según a los lugares más necesitados, y que él dice se acabaron los moches. Eso es algo que, pues por supuesto, es un eco del gobierno federal. El Plan Estatal de Desarrollo pues tiene que quedar por ahí de marzo y abril. Entonces, estamos hablando de algo
que se está empezando a dar lo que es el gobierno de Rubén Rocha Moya. Yo creo que hay 3 partes importantes en las que debemos de hablar. Una es la Unidad de Servicios Estatales, lo que es la UCE, que durante muchísimo tiempo fue un hoyo negro de corrupción. Se hablaba de que era de Juan Millán, se hablaba que era de la maestra Elba Ester, se hablaba que era un empresario de aquí, de Toño Sosa, se hablaba de que los de Nicolás tuvieron muchísima participación ahí, y se hablaba de muchísimas cosas que ahora llega Rubén Rocha Moya y dice, bueno, pues se hablaban y se van a seguir hablando porque nosotros desde aquí para adelante vamos a rentar ese espacio. O sea, bueno, ellos van a pagar una renta para alquilar ese espacio. Creo que ahí hay una situación que deberíamos como sociedad de poner mucha atención en relación a eso, que es pues de que él está abriendo una caja de Pandora, pero al parecer a nadie le interesa investigar, a nadie le interesa saber el por qué esa construcción se estuvo pagando, cómo se estuvo pagando y de quién realmente es esa construcción. Aquí yo creo que eso es lo más importante, el que si tú sigues destapando toda esta podredumbre, el gobierno de Rocha sigue destapando toda esta podredumbre sin hacer absolutamente ningún tipo de consideración para lindar responsabilidades a las personas que estuvieron actuando de forma cínica y corrupta e impune, bueno, pues entonces se está poniendo la piedra de algo que es todavía peor. Los gobiernos que vienen entonces van a decir, igual que el que está diciendo Rocha Moya, bueno, fueron otros gobiernos y de aquí para adelante. Cada quien puede robar, cada quien puede hacer lo que sea y los gobiernos que vienen en un futuro pues no van a hacer absolutamente nada. Ese es el mensaje y creo que es algo delicado que debiéramos de leer entre líneas para no dejar que los funcionarios convertidos ya en los dueños de nuestros recursos pues puedan hacer ese tipo de atropello. La corrupción pasada, esto de que la corrupción ya no está, la corrupción está en el pasado, bueno, vemos que los que están gobernando son los que estuvieron gobernando en el pasado, son exactamente los mismos con un disfraz diferente y por supuesto con un discurso diferente. Y lo del moche, se acabaron los moches, dice, ya no va a haber moches en obras públicas. Es algo tan cínico que realmente deberíamos nosotros de poner atención, porque si él dice, no hay moches, ya no va a haber moches, yo voy a correr a quien quiera dar un moche, y luego dice que los que estuvieron en la en la UCE, no les va a hacer ningún tipo de investigación, bueno, pues entonces estamos viendo que la corrupción sigue galopante, nada más con otro tipo de frases y otro tipo de consideraciones. En este aspecto vemos a un Rocha Moya que pues, le queda como anillo al dedo toda esta 4T, todo este disfraz de ahora sí somos el pueblo, ahora sí vamos con el pueblo, aunque bueno, Rocha haya estado en todos los gobiernos, ¿no? desde Millán, pasando por Aguilar, Quirino, de repente él habla, no, es que en otros gobiernos estuvieron actuando mal, pero él era parte del otro gobierno, él era asesor, ¿no? Era coordinador de asesores. No me digas que un coordinador de asesores no tiene que tener información de, por ejemplo, la UCE. Así es. Pues lo deja mal parado, ¿no? El decir, ahora no vamos a aceptar los moches, porque antes sí se hacían. O sea, al momento dices, yo no acepto moches ahorita, significa que estás aceptando tácitamente que sí se daban antes. Y lo deja mal parado él, porque él era parte de aquellos gobiernos. Entonces, ¿por qué no dijo lo mismo cuando era parte de esos gobiernos? Ahora, la UCE es un misterio, ¿no? Siempre ha sido un misterio de, ¿tú crees que como dueño de esos terrenos y tú, con esa vastedad de terrenos, no quieres hacer un negocio, o sea, por ejemplo, de rentárselo al gobierno? No me digas que no se lo estaban pagando a nadie, o sea, definitivamente le estaban pagando cantidades millonarias a alguien, ¿no? Entonces, el detalle es a quién, qué se hizo con ese dinero. Y lo más delicado es que sin registros, de nada. Porque él dice, no es que no hay ningún papel, y no eso lo va a deslindar de responsabilidad, simple y sencillamente hay más corrupción y él la está diciendo. Exactamente, yo siento que la corrupción nada más cambió de color ahora, porque si estamos hablando de los primeros 100 días,
estamos viendo una copia fiel del gobierno federal. El señor obviamente no hace una mañanera, él dice voy a hacer una semanera, ¿no? Para informar. Pero es una copia fiel, ¿no? O sea, incluso yo siento que este es como una sucursal del gobierno federal. ¿Por qué? Porque acepta que le dejen el mismo secretario de Seguridad Pública. Entonces él no tiene un poder de decisión en cuanto a cuestiones de seguridad. Dice, no, a mí lo que me diga el gobierno federal. Y los militares. ¿No? Y los militares igual. Entonces, a mí por lo menos en lo que respecta al tema de seguridad, te puedo decir que la corrupción sigue igual o peor, ¿no? Está igual o peor. Tan así, yo no puedo combatir, o no puedo decir que voy a combatir la corrupción si no hay un castigo a lo que viene hacia atrás. No, es cierto, a mí me corresponde gobernar a partir de esta fecha hasta la fecha, pero no puedo dejar impune las cosas que sucedieron hacia atrás. Y menos, no puedo hablar de que voy a combatir la corrupción si en mi gabinete lo lleno de funcionarios del anterior sexenio. Entonces, creo que ahí estamos hablando de algo incongruente, que quiere vernos la cara a la gente pensante, la verdad, y que estamos navegándonos con una banderita falsa. En la realidad no está sucediendo un combate a la corrupción. Y en este aspecto, ahorita que lo comentas de la seguridad, bueno, hubo un decomiso de toneladas de una droga aquí en Culiacán y resulta que no lo habló en la mañanera. O sea, no hubo absolutamente, nadie le preguntó, nadie dijo nada. Y o sea, por ahí de 6 toneladas, es muchísima droga, es un golpe tremendo. Entonces, ¿por qué no hablar de que se está dando un golpe al crimen organizado? ¿Por qué no hablar de eso? ¿Qué es lo que temen en ese aspecto? Dice, de hecho está súper raro porque es el decomiso más grande que se ha hecho en 3 años en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no tocarlo tú como gobernador, como que hay una directriz, ¿no? Hey, no toques el tema del narco, ¿no? El tema del narco déjanos al gobierno federal, ¿no? ¿Y ahí es donde se ve la mano de los militares? Sí, definitivamente. En este aspecto vemos esta idea de López Obrador de decir, es que el gobierno es del pueblo, emanado del pueblo y somos para el pueblo, y llega Rocha y dice exactamente lo mismo, con otros matices, porque sabemos que Sinaloa la sociedad se mueve muy diferente al centro o al sur, pero hace exactamente las mismas referencias. No vamos a llevar obra pequeña, las vamos a llevar a los lugares en donde vamos a hacer pozos, vamos a hacer carreteras, vamos a hacer bardas, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, para beneficiar a los más pobres. A los más pobres es ese dicho que tanto ha cabalgado en la corrupción en estos últimos 3 años a nivel federal. Y la única diferencia que se ha visto es el discurso cada vez más cínico. Como decía Bela ahorita, o sea, la burla, la inteligencia del pueblo, pues. Y pues yo creo que Rubén Rocha Moya, igual que todos sus secretarios, hasta ahorita están en un discurso muy cómodo de acabamos de llegar, pues. Ahorita todavía están metidos en la idea de mandar el mensaje, como él lo ha dicho, que voluntad política sí hay, voluntad política sobre todo para los pobres, pues. Pero a la sociedad nos han dejado un sentimiento de inseguridad en todos los sentidos, sobre todo en el de salud. Mientras están hablando de que pues, el gobierno ahora es diferente, que vamos a ver las necesidades de la sociedad, o sea, estamos viendo que el tema de salud se maneja solamente políticamente, o sea, no están preocupados por la sociedad. Aquí se está viendo, pues como decíamos en programas anteriores, los pequeños grupos de poder, y lo que menos importa es el sentir o el de la sociedad o el bienestar de la sociedad. También Rocha Moya, cuando inició su gobierno, hablaba de, pues que sobre todo en el tema de los desaparecidos, pues, y manejan ellos todavía de que en el tema de homicidios ha bajado el índice, pero siguen sin tomar en cuenta las desapariciones cuando hacen los conteos de homicidios. En esta semana él se refiere a esta secretaría de la mujer y todo esto, y el tema de los desaparecidos, van a hacer un foro para ver quién se queda ahí coordinando esto de los desaparecidos, y él habla de que se está haciendo una situación real para pues hacerle frente a este problema.
Y es que últimamente manejan el que involucran a la sociedad invitando a los colectivos, pero pues hay que ver que ahorita, siempre lo he dicho, de un tiempo para acá los colectivos están institucionalizados ya, pues. Entonces, con invitar a una líder del colectivo y supuestamente tomar la opinión de ellos, no están tomando en cuenta al pueblo. Ahorita tenemos colectivos de 3 personas, o sea, no se les pide, no hay un reglamento que diga cómo de verdad, acreditar que eres un colectivo de perdida un mínimo de cantidad de personas. ¿Y qué pasa? Que en el tema aquí se ha desvirtuado lo que empezó esto de los colectivos, ahora se ha desvirtuado, ahora es más político que realmente un aparato de derechos humanos. Así es, y yo no dudo ni poquito que desde el tercer piso de en este tema se use a los colectivos para nombrar a un comisionado de búsqueda. Seguramente van a decirle a alguien de un colectivo, proponme a esta persona, pero vamos a ver lo mismo. Bueno, él habló y dijo que eso es lo que iban a hacer, que les iban a preguntar a las personas que dirigen los colectivos para ver quién, para ellas o para ellos, quién es la mejor opción y que ellos lo pongan, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues ustedes lo pusieron. Ustedes lo pusieron, y lo peor es que dicen, el pueblo lo puso. No, los colectivos ahorita no son el pueblo. Y pues yo siempre voy a volver, para mí dejó marcado el gobierno de Rocha desde el primer día, cuando hizo la reunión con líderes de colectivos y afuera estaban 2 mamás pidiendo entrar. Ahí para mí ese fue el claro ejemplo de cómo se va a dar el gobierno de Rocha Moya, completamente en la simulación, tratando de ocultar cifras, ocultar verdades que la sociedad ya no puede dejar de ver. Es un gobierno de cuates y cuotas, pues. Sí, pero en este sentido yo creo que, y volvemos con el tema de que lo más delicado en esta situación es este desparpajo que está teniendo el gobierno en aventar toda esta miseria política y gubernamental, en el sentido de que, no, hay gente que espiaba, o sea, hay mucha gente que espiaba y estaban espiando a periodistas, espiando a empresarios, espiando a políticos. ¿Quiénes eran? No, pues no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir que realmente existían si no hay ningún documento? Es de sentido común que estos se los llevaron. La UCE, no, pues es que en la UCE también había un montón de corrupción. ¿Y quiénes son los dueños? No, pues es el CENTE, son estos, son los. ¿Quién pagaba? No, pues no sabemos porque no hubo ningún contrato, no hubo nada. O sea, es totalmente una situación de corrupción e impunidad en el cual el gobierno de ahora está planteando, bueno, hay que hacerlo normal, hay que hacer normal la corrupción en el sentido de que sí se dio, pero ya no se va a dar. Entonces, eso es lo que ustedes me deben de entender, que ya no se va a dar. Robé, pero ya no voy a robar. ¿Y quién nos dice que realmente está pasando esto cuando ellos no están documentando absolutamente nada? Así es. Es que no se vale, pues, o sea, eso es lo que tenemos que entender nosotros los mexicanos, ¿no? De que no se vale que, ok, si ya nos robaron, que ya, ni modo, ya, ¿no? Ya el que está aquí ya dijo que no nos iba a robar. ¿Quién nos va a garantizar eso? Entonces, no, y abre la puerta para que él robe, y el que viene ya diga, no, es lo mismo, porque es el mismo circo de la federación. Ese mensaje están mandando, ¿no? Se está mandando un mensaje a nivel federal de impunidad, ¿no? Totalmente desde el jueves negro del Culiacanazo. Desde ahí están mandando tú un mensaje de impunidad, ¿no? Y yo siento que no hay una gobernabilidad, o por lo pronto no ha destacado la figura de un gobernador con ese poder como tal. El ejemplo es que los presidentes municipales emanados de su propio partido hacen y deshacen lo que les da la gana y dicen, a mí no me importa lo que diga el gobernador, yo aquí mando. En el caso de Mazatlán, el caso de aquí Culiacán, que están conflictuados unos con otros, con el gobernador. Y obviamente el secretario de gobierno pues no está haciendo su función, porque su función es, a ver, señor, tiene que haber gobernabilidad interna, como que ustedes son del mismo partido y me traen. Que de repente como que le tiene que pedir disculpas o buscar las palabras para hablar de uno de otro. Dice, no, es que estamos haciendo el Sánchez Alonso, lo vamos a hacer más grande, pero hay un problema ahí con el Metrobús y le estoy diciendo a Estrada Ferrer, bueno, es que es medio difícil hablar con él. Qué difícil puede ser cuando tú eres gobernador y se supone que estás actuando con la ley, no con la amistad, ¿no? O sea,
Y en el caso de Mazatlán, bueno, Mazatlán se volvió un municipio autónomo desde prácticamente que Rocha dijo así mismo, no, pues es que todos los municipios son autónomos y ellos deben de resolver sus cosas. Ahora, pues todos los hoteleros de allá, que Quirino está ahí, y que tienen al químico, pues le están diciendo, no, pues él lo dijo, o sea, tú lo dijiste. Es que, mira, está bien interesante el tema, ¿no? La gente, yo siento que falta una información colectiva, falta que nosotros los ciudadanos, activistas sociales, tengamos esa labor de informar a la gente, porque volviendo al tema de la corrupción, yo no puedo decir que voy a combatir la corrupción si tengo enquistados en mi gabinete funcionarios del anterior sexenio. Ejemplo en Mazatlán, el anterior secretario de Obras Públicas lo mando a trabajar al ayuntamiento de Mazatlán como una cuota de pago de Quirino y que me tiene que aceptar el químico. ¿No? Y que él dice, perdón que te interrumpa, pero que él dice, es que hubo moches exactamente en obras públicas, y ya no va a haber moches, ya no. Bueno, pero el que tenía los moches está ahora en un ayuntamiento de Morena. ¿Y qué va a hacer? ¿Nada? O sea, no. O sea, a eso me refiero. Yo creo que eso es lo más delicado que está pasando, el normalizar que los que estuvieron robando y que dice que ya no roban, pues no pasa nada, absolutamente nada. Yo creo que eso es lo más delicado. ¿Y cómo pueden hablar de que ya no va a haber moches cuando en el ayuntamiento se lo están cerrando los policías municipales pidiendo que no les quiten moche en su jubilación y escudándose en que somos autónomos, pero es cuestión de gobernabilidad ya ahí? O sea, tú como presidente municipal, ¿a qué grado le estás dando licencia a los, como gobernador, ¿a qué grado le estás dando licencia a los presidentes municipales para robar abiertamente? Y en un tema tan delicado de moches, porque es mochar la jubilación, mochar la pensión a las viudas, y pues ese es un tema de corrupción tan descarado y que no lo toca el gobernador. Y que López Obrador siempre va sobre este caballo de la garantía para los trabajadores, que no se les quite su salario, y en esto está totalmente pues mal Estrada Ferreiro, pero no le importa. No les importan incluso las formas ya. Sí. Es el cinismo con el que hablan y como el que la sociedad los escucha y nos quedamos callados. Y a los que hablamos somos criminalizados, pues. Entonces no podemos seguir aguantando un discurso tan pobre, un discurso que se basa ya en mandar un mensaje. Ahorita cuentan mucho las evidencias de las fotografías que están haciendo la mayoría de los secretarios, tomarse fotos, incluso los de seguridad pública, van allá a los campos, que se están concentrando mucho en los campos a partir de que mataron a esta niña. Pero ¿qué están haciendo? Tomando evidencias de que, o sea, ¿no te da vergüenza tener que tomar evidencia de que ahora sí voy al campo? ¿Y por qué dejaste crecer tanto allá la drogadicción? ¿Por qué dejaste que llegara al grado a que se mate a una niña, en que niños vivan alrededor de drogadictos hacinados? Los campos viven en unas cuarterías tan deplorables, pues. Y esos son también los productores, o sea, los grandes empresarios agrícolas en este aspecto, ¿no? Que no se les toca para nada. Exactamente, y se escudan también en que son gente que vienen de otras partes, pero son gente que vienen y se quedan todo el año a trabajar aquí, no se regresan a su estado. Aparte aquí, a mí me llamó mucho la atención también cuando la primera reunión de Rocha Moya habló de construir un albergue para indigentes. Eso yo lo rescaté desde el primer discurso de él, dije, qué padre, pero pues ya van 100 días de gobierno y ya no se ha vuelto a tocar el tema. ¿Quién le va a recordar a Rocha Moya que hizo una promesa de hacerle un albergue a los indigentes? También se va a quedar en el discurso. En estos 100 días, ¿qué es lo más impactante? ¿Qué es lo que rescatarías tú de, pues, el gobierno o lo que están intentando formar como gobernabilidad en este periodo de Rocha? Pues se puede decir que 100 días para la típica respuesta, ¿no? Que van a decir es que es poco tiempo, apenas estamos asentando las bases y eso. Algo rescatable yo no le veo, híjole, me veo drástico, ¿no? Pero no lo veo algo rescatable si yo inicio desde un principio mal, ¿no? Ahora, te lo voy a poner de otra manera. ¿Qué situación para ti es importante en lo que ha hecho Rocha Moya? ¿Alguna frase en un discurso?
a algún hecho que tú hayas dicho, bueno, para mí estos 100 días quedan marcados por esto. Pues podría decirse su instalación de la semanera para informar de alguna manera, haber un poco más de transparencia Un circo. hacia la sociedad. Yo lo veo más bien como un circo. Sí. Yo desde lo que ¿Cuál de las pudiera... dos? O sea, ¿cuál sería tu forma? ¿Qué es lo que tú dices? Esto es lo que queda marcado para entrar en ese tema. Como bueno. Sí, no. Como- O sea, yo digo, por ejemplo, a mí, ¿no? Para mí hay dos situaciones que quedan marcadas en estos 100 días. Uno, la UCE, y otro, el espionaje. Para mí, Sí. ¿no? Eso resalta mucho más allá de que las obras, de que esto, de que el otro. Eso para mí es importante porque ellos están abriendo toda una cloaca de corrupción, de impunidad, y la están aventando a la sociedad y nos estamos llenando de eso y nadie dice absolutamente nada. Yo creo que para mí es lo que marcan estos 100 días. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, para mí sí lo marca mucho. Será que me he metido mucho en ese tema. Para mí marcó mucho el que se haya hecho una reunión con líderes de colectivos y que dos mamás estuvieran afuera pidiendo audiencia. Para mí fue un error imperdonable que no se les permitiera a estas dos mamás entrar a esa reunión, porque lo que ellas querían es pedirles auxilio y que todavía esas dos mamás no encuentren a su desaparecido, que lo platicaba en el tema de derechos humanos, con una persona de ahí de gobierno, me dice, es que en todas las reuniones hay lineamientos, hay formas que seguir. Sí, pero este es un gobierno que está diciendo que primero las necesidades apremiantes de la sociedad. Y si tú ves dos mamás que están diciendo, escúchame, tengo a mi hija desaparecida, y tienes una reunión ahí donde se supone están los representantes de derechos humanos, los líderes de colectivos, y ignoraste esa situación, entonces para mí este gobierno desde ese día se marca en la simulación completamente. Es un hecho que ante tanta simulación, pues la sociedad es la única que puede hacer algo o intentar hacer algo para que no, pues traten de crear toda esta bola de confusión en donde todo tipo de discurso entra, sea lo más aberrante que se puede escuchar. Pues va a estar cada vez más complicado para los activistas, ¿no? Yo sí lo veo porque cualquier voz disidente, como lo mencionó aquí Yesenia, es criminalizado. Prácticamente, inmediatamente empiezan a denostarlo, en fin. Entonces sí va a estar complicado, y más complicado ahora que las voces de prensa que antes eran críticos, por lo menos la gran mayoría ahorita están guardando silencio. Entonces, un cuarto poder que le podíamos llamar, que era la prensa, me llama mucho la atención. Actualmente, por lo menos aquí en lo local, es muy poca la que ya alza la voz, ¿no? Por ejemplo, el caso del decomiso, y en la semanera ha parecido, oye, gobernador, chingón estuvo ese decomiso que hicieron aquí en Sinaloa, ¿no? ¿Y por qué no lo mencionas, no? Lo que pasa es que también hay muchísimos periodistas o gente de comunicación que se fue al gobierno del estado, ¿no? Ahí le apostaron a esa otra parte de minimizar la crítica. A mí me llamó mucho la atención en la semanera del día de ayer que se presentó, hay muchos periodistas nuevos en la semanera y hay otros que ya no se les permitió entrar. Entonces ya están seleccionando a los que quieren ellos ahí, ya llevan las preguntas seleccionadas. Me llamó mucho la atención cuando se presentó un nuevo periodista que Rocha interrumpió y se puso a platicar con él que una tía tuya me dio clases, o sea, era un conocido. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, algo que a lo mejor a otras personas no vieron de la manera crítica que yo lo vi. O sea, ya conocías al periodista que iba a entrar a tu semanera, pues. Bueno, y otra persona también se presentó igual en prensa a tratar de vender una lotería o hacer promoción a una lotería, ¿no? O sea, al rato vamos a tener muchos Lord moléculas ahí, ¿no? O en qué se va a convertir esta semanera, ¿no? O sea, en una reunión de cuates y gente que adula nada más por adular. Bueno, en este aspecto creo que nos queda claro
que estos 93 días han sido, pues como dice Rocha Moya, echaron a andar el gobierno. ¿Cuál sería tu punto final, tu comentario? Pues yo siento que las situaciones de este estado son muy apremiantes, hay muchas situaciones apremiantes, seguridad, empleo, narcotráfico, etcétera, y siento que van muy lentos y no se ven a los secretarios, no se ven realmente, no se ve el gobernador y se ven muchos conflictos internos entre el gobernador y los presidentes municipales. Pues yo como punto final me quedaría con la reflexión de que pues hay que hacer valer el derecho de expresión. Definitivamente es ahí donde vamos a batallar en este sexenio. Yo me quedo con digamos, este análisis. Al no pertenecer a un partido como el de Morena por parte de Rocha Moya, siempre estar identificado con el priismo, bueno, pues parece ser que ahora le están cobrando esa camisa. No hay gobernabilidad, lo vemos por todos lados. Estos primeros días se busca gobernabilidad, casi un letrero, se busca gobernabilidad en este estado. Habrá que ver cómo superan todos estos problemas, sobre todo políticos, de identidad política, de todas estas formas que tuvieron en convertir al PRI en Morena y que ahora parece ser que pues, les está saliendo los brujos por todos lados. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.